Bien, entonces oremos. Bien. Bueno, Dios, hoy tú nos citas a esta cita divina. Hoy nos reúnes, nos vuelves a unir en tus asuntos. Yo te agradezco por este espacio que Sara ha propendido que esté cada lunes y porque podemos saber que tu palabra está siendo enseñada, podemos ver diferentes asuntos de lo que tú quieres que conozcamos de ella para ponerlo por práctica. Hoy estamos acá ante ti, ante tu señorío, Señor Jesucristo, siendo ministrados por ti, Espíritu Santo, Dios nuestro, para hacer tu voluntad, Padre. Hoy oramos por ello. Amén. Bueno, bienvenidos. Tenemos nuestra sesión número 2. Ya en la sesión anterior hicimos un fundamento de lo que es la esclavitud y la servidumbre. En esta sesión vamos a ver algo, las leyes que hay en la Biblia respecto a la esclavitud. En eso quedamos la vez pasada. No alcanzaba a verlas la vez pasada, pero esta vez las vamos a ver todas, pero no es que sean tan largas. Para la próxima sesión vamos a hacer un poquito de historia de la esclavitud en Colombia, para tener, o al menos en el mundo hispano, y mundo hispano y Colombia. Y luego la siguiente sesión vamos a ver acerca de la esclavitud hoy. Entonces, bien, vamos a iniciar y vamos viendo ello. Recordemos que la sesión se está grabando. Hay algunos que no van a poder estar hoy, pero, pero pues va a quedar la sesión grabada. Entonces, voy acá a compartir pantalla y, y la tenemos. Bien, permítame un momentito. Aquí a compartirla. Bien, y vamos a ponerla. Bien, entonces vamos a leer esta, estas frases acá del tema de esclavitud y servidumbre. Ya vimos la sesión anterior, lo que era esclavitud, lo que era servidumbre, y ahora pues vamos a ver esto. Para entender hoy el tema, se debe partir del estudio bíblico de la ley de la esclavitud, que es lo que vamos a hacer hoy. Bien, pero este asunto es un tema difícil de abordar desde la Biblia, porque nuestro paradigma es negativo y ajeno. Entonces, cuando vamos a hablar de esclavitud, lo que se nos viene son las películas de esclavitud que hemos visto, la clase de historia que vimos en el colegio acerca de la esclavitud y lo que nos han contado. Bien, pero no se nos viene una idea bíblica. Bien, aunque la Biblia habla de leyes de esclavitud, no es un tema que se ha enseñado mucho. Precisamente, Lunes de Cosmovisión se destaca por enseñar temas que casi no se enseñan. Bien, acá hemos tenido diferentes temas desde gobierno eclesial, ¿sí? O finanzas de la iglesia, bien, temas que no son tan comunes. Y este es uno de estos temas, que es el de la esclavitud, que aunque es un tema bíblico, pues no se enseña mucho. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestro pensamiento? Tenemos es nuestra idea educativa acerca de la esclavitud. Bien, entonces tenemos que primero saber que la Biblia habla acerca de leyes de la esclavitud y pues estudiarlo. También es una parte, un tema de la Biblia para ello. Entonces, eso es, digamos, la parte negativa. Ahora la parte ajena. La parte ajena es que pues, aunque toda esa esclavitud que hemos hablado, bien, es una esclavitud del pasado, la esclavitud racista, sí, hacia sobre todo las personas negras, africanas. Bien, eso es lo que tenemos como el tácito colectivo acerca de la esclavitud. Entonces, por eso nos parece ajeno.
Y ya la esclavitud se abolió, entonces ya no hay esclavitud, pero hoy en día sigue habiendo esclavitud. Bien. Y no sé cuántos de ustedes vieron la película Sonidos del Silencio acerca del abuso infantil en Cartagena y la red de tráfico de personas de pedofilia. Bien, eso es una película que sucede, es basada en la vida real eh, y eso es un tipo de esclavitud actual. Bien, recordemos que el gobierno de Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, uno de sus primeros acciones fue quitar o prohibir que las asociaciones, fundaciones, corporaciones de índole social y religioso y civil tuviesen que ver algo con los huérfanos. Bien, de 2014 en adelante empezó a haber leyes en Bogotá acerca de que estas asociaciones no tuviesen em, desarrollo, tratos con los huérfanos, sino que ahora se dio una exclusividad a el gobierno civil. ¿Cómo se hizo eso? Primero, exigiendo a estas asociaciones cosas muy, sí, muy difíciles, como por ejemplo, si van a atender niños, tienen que tener una red de profesionales, sin importar el número de niños, ¿sí? Una red de profesionales que el trabajador social, que el psicólogo, que el terapista, varios profesionales, cosa que pues era casi imposible. También las áreas por cada niño deben tener tantos metros cuadrados. Entonces, básicamente todo eso, el único que podía cumplir era el Estado. Bien. Entonces, empieza el monopolio de la atención de los huérfanos a partir del Estado. Bien. Y si vamos a las fechas y a los números, vemos que es directamente proporcional el, cuando el Estado toma la exclusividad del trabajo con niños en riesgo y con huérfanos, y que ya no están las asociaciones civiles, religiosas y sociales, sino que es solo el Estado, que el número de niños desaparecidos aumenta. Bien, es directamente proporcional. Bien, ¿por qué? Porque parte de esos niños han sido llevados a estas redes de pedofilia. Bien, sí. Entonces, eso es lo que vemos hoy como esclavitud, y de eso vamos a hablar en 2 sesiones, un poquito acerca de ello. Pero por eso estamos diciendo acá que el tema de esclavitud es un poquito ajeno a nosotros, es negativo y ajeno, y ese es el paradigma que tenemos en nuestra mente. Bien, hoy vemos que los esclavos son personas engañadas, atraídas con mentiras, forzadas a trabajar, no reciben pago alguno, no tienen derecho a negarse a hacerlo. Bien, pero esta concepción de esclavitud, ¿sí? Que tenemos nosotros en nuestra mente y la esclavitud hoy no es ninguna de las dos la esclavitud que estaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que pasaba en Israel. Entonces, acá en la Biblia nos estamos enfrentando a esclavitud, pero desde otro punto de vista, que lo vimos también la sesión anterior, haciendo un énfasis más hacia la servidumbre voluntaria. Bien, entonces lo que vemos en la Biblia, tenemos que ver lo que el contexto es diferente, involucraba una variedad de situaciones, restricciones, casos, ¿sí? Bien, para ellos. Pero en sí, pues no se permitía a la gente en la ley divina de la esclavitud venderlos como bienes muebles, bien, ni matarlos, bien. Entonces, entendiendo este aspecto, que tenemos una idea preconcebida acerca de la esclavitud que es ajena a nosotros hoy, entonces pues podemos ver un poquito hacia dónde vamos para las leyes de la esclavitud. Bien, entonces el imaginario colectivo en Latinoamérica es la idea esclavista de los españoles, ¿sí? Sobre los africanos. Bien. Em,
Y lo que vemos en la historia es la esclavitud del perdedor de la guerra por parte del ganador. Eso es lo que vemos en la historia. Basta con ver cualquier batalla, por ejemplo, de Genghis Khan. Bien. em, el, y, y los romanos, por ejemplo, también la expansión del Imperio Romano, la expansión de todas estas ideas imperiales. Entonces, eso es lo que tenemos allí. Por ejemplo, si ustedes preguntan a la gente, no, entonces los españoles trajeron los esclavos de África, pero eso es incorrecto. Bien, en África una tribu, ¿sí?, invadía a otra y al ganarle esclavizaba a la tribu perdedora y eh, hacían canibalismo y los usaban como esclavos y los vendían a otras tribus, bien, o a mercaderes, que eran los ingleses. Los ingleses eran los que iban por África, los franceses, ¿sí?, que iban por África a traer esos esclavos. Quienes le vendían a los españoles eran los ingleses y los franceses, ¿sí? Le vendían esos esclavos. Bien, una buena evidencia es la biografía donde se registran las crónicas de William Wilberforce, quien luchó en Inglaterra por la abolición de la esclavitud. Em, entonces, allí podemos ver cómo era que los ingleses y los franceses le vendían los esclavos a los españoles, ¿bien? En alta mar, ¿bien? Y esos, pues llegaban también, los vendían en alta mar o también los traían al Caribe, básicamente a lo que es em, la Española, Jamaica, Cartagena, y cada lugar tenía su puerto esclavista, ¿bien? Bien, entonces lo que vimos la sesión anterior es que las leyes de Israel pues tenían una idea acerca de la servidumbre voluntaria, el pago de una deuda, bien, entonces eso es lo que vemos allí en la Biblia. Bien, ahora, el propósito de la esclavitud y la servidumbre en la Biblia. En un mundo obediente no habría esclavitud, bien, pero la Biblia nos enseña que no somos obedientes, ¿cierto? Bien, entonces hay esclavitud, ¿sí? Dios entonces permite la esclavitud con un propósito simple: ayudar a los pobres a sobrevivir y a los oprimidos a ser más libres. Bien, estas leyes de la esclavitud que vemos en la Biblia es para que estos pobres que no quieren arriesgarse, entonces puedan tener servidumbre, puedan ser servidumbre de otros y así sobrevivir. Bien, especialmente a las familias disfuncionales, las familias rotas, los hijos acaecidos irresponsablemente, que no eran primogénitos, porque recordemos que solo heredaba el primogénito. Bien, entonces había pobreza. Bien, y la gente que estaba oprimida en otros lugares, pues podía ser algo más libre en Israel que en esos otros lugares. Bien, bien. Entonces, vimos también la idea de servidumbre en la sesión anterior. Entonces, este es como el propósito de Dios con estas leyes. Para quitar algo, Dios nunca lo quita de una, sino lo hace transitoriamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de nuestro autogobierno. Él nos da todo, pero nosotros decidimos autogobernar. Entonces, siempre es transitorio. Estas leyes de la esclavitud en la Biblia tienen ese entendimiento, es un entendimiento transitorio hacia la abolición de la esclavitud. Bien, bien. Entonces, habíamos hablado un poco acerca de servidumbre voluntaria. Bien, vimos un poquito sobre servidumbre voluntaria. Aquí las vuelvo a repetir para que no se los olvide, pero no voy a leer todas estas ideas que ya la vi. Entonces, la servidumbre voluntaria, ¿sí?, es una manera de ayudar a los pobres, darles la oportunidad de volver a ser productivos por sí mismos y no acostumbrarlos al conformismo del asistencialismo socialista. Permanente, ¿sí? Esto era con límites, ¿sí? No era permanente, tenía unos límites de tiempos dados. Bien, bien.
Entonces, esta era una forma de recuperar a alguien que se quebró, a alguien que perdió una cosecha, a alguien que sus padres pecaron y creció en iniquidad. Entonces, pues es pobre. Entonces era una forma de empezar a salir de la pobreza, empezar a ser productivo por sí mismo. Recordemos lo que hablamos la sesión anterior de los Livingston en Providencia y los esclavos en San Andrés una vez fueron liberados. Bien, bien. También de estos de servidumbre, como era un tiempo específico, podían ser liberados, ¿sí? Liberarse de esa servidumbre, pero también voluntariamente podían decidir, ¿sí? Que esa servidumbre, ¿sí? Fuese permanente, ¿sí? Entonces, si ellos querían seguir siendo, ¿sí? Esclavos o servidumbre, ¿sí? Entonces se le horadaba el lóbulo inferior de la oreja y eso ya significaba que era una persona que decidió estar en servidumbre permanente para su vida. ¿Por qué? Porque era una forma de seguridad acerca de las necesidades básicas, ¿sí? Era también gente que ya tenía su edad, entonces, pues también una forma de asegurar su vejez en ese sentido. Bien, bien. Entonces tenemos también esta servidumbre permanente, pero voluntaria. ¿Sí? Bien. Entonces, notemos que esto, ¿sí? Era una decisión que la gente tomaba, no eran obligados. Pero en ningún momento era el gobierno el que les ayudaba, sino que la gente tenía que resolver por sí mismo su propio mantenimiento. Hoy en día tenemos a la gente esperando, ¿sí? Que el gobierno le mantenga y le dé sus subsidios. Tres, la esclavitud como restitución criminal, cuando había un acto criminal contra otra persona, había que devolver el bien, por ejemplo, un ladrón, entonces tenía que tener servicio de esclavitud hasta que la restitución fuese hecha. Bien, esto también lo habíamos hablado. Y por último, el cuarto, los paganos podían ser esclavos. Los paganos podían ser esclavos, ¿sí? Mientras que entre ellos no había, entre los creyentes, entre los israelitas, no había la figura de esclavo, sino la figura de servidumbre. No se podían vender entre ellos, pero a un extranjero sí. Y por eso se compraban y se vendían extranjeros, entendiendo que ese extranjero iba a sufrir menos en Israel que en cualquier otra nación, ¿sí? Como tal. Bien. Em, entonces, eh, cada 7 años, estos sí, esclavos podían ser liberados. Bien, en el caso de los israelitas, de servidumbre, pero no era así con los paganos. Bien, eso pasaba en el Antiguo Testamento. Ahí entonces vimos también lo que pasó con Onésimo y Filemón, que Onésimo pues se hace creyente y entonces pues ya necesariamente es liberado. Bien, bien, entonces ahora vamos a ver algunas leyes específicas del Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento reconoció diferentes tipos de esclavos. Ninguno de ellos corresponde a los esclavos actuales, ¿cierto? Bien, bien, porque la gente, ¿qué hace? La gente dice, no, la Biblia es terrible porque habla de la esclavitud, ¿sí? Pero hace una, una conversión transtemporal de la idea esclavista de esa época a la idea esclavista de hoy, ¿sí? Y ahí es donde falla. Si vamos a estudiar las leyes de esclavitud, pues tenemos que tener en contexto de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Para eso nos sirve una buena herramienta que es una línea de tiempo. Entonces vamos a mirar algunas de estas leyes. Entonces, con los extranjeros. Bien. Entonces, Dios dio autorización y dio un procedimiento para tomar extranjeros como esclavos. ¿Cuándo? Cuando hubiese guerra contra otra ciudad. ¿Sí? Israel debería primero, ¿sí? Dar una oferta de paz. ¿Qué es eso?
¿cuál es el principio bíblico de la guerra? Y es, ¿sí? Es nunca atacar, solo defendernos. Entonces Israel no podía atacar, pero si lo atacaban debía dar una oferta de paz. No hagamos paz, no hagamos guerra. ¿Sí? Bien. Y eso, entonces la gente de ello podía unirse a Israel, ¿sí? O podían alejarse. Si Dios mandaba a Israel hacia una ciudad, primero debían ofrecer oferta de paz para que se uniesen voluntariamente a Israel, ya sea como sirvientes o en una alianza política. Esto respecto a los extranjeros. Bien. Entonces se dio un procedimiento en las guerras. Bien. Cuando una nación gana, ¿sí? Gana, ¿sí? La guerra, realmente gana una acción política, bien, que se haya dado para el ataque en esa guerra. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo pues los ataques que hizo Israel a Irán en respuesta de lo que había hecho Irán a Israel y ahora entonces Irán está respondiendo, ¿sí? Así. Entonces ahí hay una guerra, ¿bien? Y entonces están allí en ello. Pero esta idea, ¿sí? De que si va a haber juicio de Dios con una ciudad y que ellos deban ofrecer primero la paz, una oferta de paz, y los habitantes la reciben, pues pueden unirse como servidores de Israel. Y lo vemos en ¿sí? En varios pasajes de la Biblia, ¿bien? Pero también Dios les dijo con esos extranjeros, con esos no creyentes, varias veces que los destruyesen a todos, ¿cierto? Y vemos cómo no destruyeron a los gabaonitas, ¿sí? Y a los amalecitas, y entonces ahí pues Israel desobedece. Entonces, hay una idea acerca de la servidumbre en la guerra. Recordemos que esta servidumbre es por un tiempo determinado, ¿sí? Cada 7 años. No es que son 7 años, sino es cada 7 años. Es decir, si faltan 2 años para el año de reposo, entonces, ¿cuánto tiempo puedo tener estos sirvientes de la guerra? 2 años nomás, ¿sí? Porque ya viene el año de reposo y tenía yo que dar libertad a los israelitas y podía dar a estos extranjeros, sí, libertad porque había sido a través de la guerra, no habían sido comprados. Bien, bien. Veamos acá, entonces, leyes para los deudores. Bien. Entonces, lo vimos que había unas leyes en cuanto a los deudores, ¿sí? Alguien se podía vender como servidumbre, ¿sí? Hacia un rico para servirle, pero también era una manera de obtener su provisión de alimento, ¿sí? Entonces, esto no era por deuda, esto era un hombre pobre, podía venderse. Pero también un deudor se podía vender a su creador para, ¿sí? eh, conseguir dinero, ¿sí? O pagar ese dinero, esa deuda a través del servicio, ¿sí? También pasaba esto, se vendía a un hombre rico para servidumbre y el hombre rico le pagaba las deudas. Entonces no le pagaba un sueldo, pero sí le pagaba las deudas y él, ¿sí? Le servía, o sea que realmente sí había un pago indirecto. Era como un empleado que estaba en servidumbre porque no se le pagaba directo, sino a sus deudas. Bien, eso era una forma de hacerlo, de poder pagar esas deudas. Bien, bien. También em, vemos como, por ejemplo, Jacob se vendió a Labán por 8 años para servirle, para pagar por Raquel, ¿cierto? Bien, y entonces él se vendió como servidumbre de Labán. Entonces, por conseguir algo, también había estas figuras y este tipo de leyes.
también en el caso de los jóvenes y las mujeres. Bien, cuando estos mujeres extranjeros, ¿sí? Bien, porque recuerden que entre ellos no se podían vender entre los creyentes. Cuando era vendida una niña como esclava, al ser mayor de edad, solía casarse con algún hombre de la familia a la cual fuese vendida. Bien, la niña se casó en una clase socioeconómica más alta. Bien. Entonces, esos hombres de la familia no necesariamente era la familia nuclear, pero eran capataces, eran otros servidumbre de esa familia o inclusive la familia nuclear. Pero esta niña que se vendió por estar en pobreza, entonces una vez fue mayor de edad, entonces se casaba con alguno de ellos y mejoraba su condición socioeconómica. Bien, bien. Entonces, varias veces se hicieron ellos para, en lugares muy pobres, familias muy pobres, pues era una opción para que esa muchacha mejorara, tuviese primero la provisión y mejorara el futuro, ¿sí? Pero pues se enfrentaban a matrimonios arreglados, no siempre eran consecuencias de el amor, ¿sí? Em, entonces, esa era la situación que pasaba. Bien. Entonces, luego vamos a ver cómo estas leyes que serían consideradas como transitorias van a permitir que ya no pase estas ideas, ¿sí? De el matrimonio arreglado y eso. ¿Cuándo? Pues cuando viene el Señor Jesucristo y Él reconcilia todas las cosas. Recordemos que acá estamos con la promesa del Señor, pero no ha venido el Señor. Bien, bien. Entonces, veamos algunas leyes específicas ya no como acá, que básicamente estos temas, pero ahora sí vamos a ver unas leyes específicas. Entonces, veamos la primera, que es la de libertad. Bien, los sirvientes israelitas eran libres después de 6 años de servicio. Bien, ya lo habíamos hablado, lo vimos, pero en el caso de los israelitas era obligatorio, ¿sí? Que fuesen libres, ¿sí? Después de 6 años de servicio, ¿sí? Máximo, o sea, vamos a poner aquí, permítame, lo voy a poner mejor, voy a corregirlo, porque es máximo 6 años de servicio, ¿sí? Porque después de máximo, vamos a ponerlo así, a ver sí, sí, que, ay, pero puso mal el después. Bien, bien. Entonces, ahora sí, vamos a volverlo a compartir. Bien, entonces ahora sí le puse máximo 6 años de servicio. No era que eran 6 años, de nuevo explico, dependiendo cuánto faltase para el año de remisión. Entonces, si había un sirviente que tenía una deuda que quería pagar y yo soy un hombre rico, pero en esos 2 años, ¿sí? La deuda para pagarle es mucho más de lo que yo consideraría un pago justo a través de servidumbre durante 2 años, pues no sería negocio para el hombre rico. Bien. Entonces, ¿qué se hacía? Se podía pagar parte de la deuda. Bien. Luego él lo liberaba y la persona se podía volver a vender o volver a negociar con otro. Esos precios de cuánta deuda van a pagar de estos deudores no estaban establecidos. Era una consecuencia de qué cantidad de servidumbre había, porque estos hombres ricos eran grandes agricultores, terratenientes, sí, ganaderos, que requieren bastante servidumbre para la producción de sus fincas y de sus granjas. Bien, entonces llegaba la cosecha, pues necesitaban gente que recogiese la cosecha. Bien, entonces podían contratar jornaleros, pero si tenían servidumbre, sí, pues era más económico, sí, y además gente más fiel, gente que no les va a robar. Bien, entonces esa era una de las de la importancia. Entonces había libertad, máximo 6 años de servicio, ¿sí? Pero podía ser un año y ya viene el año de
de reposo. Entonces, allí en este año, entonces se liberaban si eran israelitas. Bien, el 2. Los sirvientes liberados recibían un pago o herencia. Ahí en Deuteronomio 15, del 12 al 15, dice que cuando ya se venció el paso, el amo no debería dejarlo ir con las manos vacías. De ahí es donde viene la idea de las manos llenas y las manos vacías. Tenía que darle algo como un plante para que él, ahora como libre, pudiese empezar. ¿Sí? Ya sea para que comprase una semilla, para que alquilase un territorio, ¿sí? Para empezar él a hacer agricultura, pero ¿sí? Se exigía que fuese un, un, eh, un pago o un plante, como una pequeña herencia a esos sirvientes que salían. Bien, un bono por el buen servicio. ¿Sí? Lo podíamos entender de esa forma, como un bono. Ese dinero le iba a servir a estos que eran ahora libres para continuar sosteniéndose. Bien. Entonces, la ley bíblica prevé estas situaciones y provee a esa persona que ahora es libre. Veamos la tercera. El tener sirvientes y esclavos implica responsabilidad. No es solo tengo esclavos, sino que tengo que alimentarlos, tengo que darles techo, tengo que darles ropa, uniformes, tengo que darles necesidades básicas, facilidades como baño, ¿sí? Entonces, siempre requiere una inversión. Bien. Entonces, los que tenían sirvientes tenían responsabilidades con otros, mientras que los que viven en libertad, pues tienen sus propias responsabilidades. Mientras que el que tenía sirvientes tiene responsabilidad con sí mismo y responsabilidad con sus sirvientes. Entonces, aquí dice, no se puede tener el fruto de la libertad sin las obligaciones que ella conlleva. ¿Ven? Entonces, hay que mantenerse a sí mismo. Muchas veces, pues la opción laboral era hacer servidumbre, ¿sí? Trabajar en esas granjas, en esas fincas, bien, y ir escalando inclusive socialmente, como capataces, como coordinadores, como hombres de confianza, como seguridad, como a veces inclusive ejércitos privados. Todo ello tenía que ver con esta idea de sirvientes y esclavos. Pero acá el que tenía sirvientes, pues tenía que tener una responsabilidad económica con sus sirvientes, por lo tanto eran personas pues ricas o que su tierra pues producida para este mantenimiento de estas personas. Cuarto, los esclavos que se escapen quedan en libertad. En Israel, un esclavo fugitivo era libre y podía vivir en cualquier ciudad de la nación. Bien. No estamos aquí animando a que los esclavos se escapen, ¿sí? Pero el esclavo que se escapaba, ¿sí? Era libre. ¿Por qué? Porque si el esclavo se escapaba, era porque estaba siendo maltratado. Porque un esclavo que no se está escapando, ¿sí? Que no se le está poniendo trabajo forzoso, que se le está dando comida, dormida, ¿sí? Comida, techo, ropa, pues no, pues será riesgoso escaparse porque ahora, siendo libre, le toca a él enfrentar ello. Se podría volver un jornalero, pero recuerden que los jornaleros se le paga el jornal, pero no tienen contratos a términos definidos, ¿sí? Sino solo es por el jornal. Llegó la cosecha y por la cosecha te contrataron y de ahí para allá. ¿M? Ellos tenían estaciones, por lo tanto la cosecha solo llegaba en otoño, ¿sí? Entonces, ¿qué iban a hacer el resto de tiempo? Entonces, la opción era la servidumbre, ¿sí? Que tocaba trabajar fuerte cuando era la cosecha, pero de resto, pues había labores domésticas, labores de limpieza, ¿bien? Entonces, si a un esclavo se escapaba, ¿sí? Se sobreentendía que estaba siendo maltratado. Por eso, ¿sí? Dice, no deberás entregar a su amo un esclavo que ha escapado y ha venido a Israel. Bien, entonces, eh, ¿quiénes sí tendrían motivos
como esclavos para escaparse, los esclavos de otras naciones. Entonces, un esclavo en Asiria se escapaba, venía a Israel, Israel no debía devolverlo a Siria. Bien. Entonces, dice acá, vivirá en medio de ti, el lugar que escoja, en una de tus ciudades donde él place, y no le maltratarás. Eso es Deuteronomio 23, del 15 al 16. Entonces, esto también provee, esta ley provee pues libertad a los esclavos que se escapan del maltrato de sus amos. Bien. Esta práctica era común, ¿sí? El que se escapaba iba hacia Israel. Bien. Obviamente, pues de los reinos que estaban ahí cerca. ¿Sí? Porque en Israel había una ley para la esclavitud, cosa que no había en las demás naciones. En las demás naciones, la ley era el amo. Entonces se podía maltratar al esclavo, mientras que en Israel no. Entonces las leyes de Israel daban más libertad a los extranjeros, ¿sí? Que eran esclavos y que se escapaban del maltrato que estaban recibiendo. Quinto, no se debe maltratar a los esclavos. En las otras naciones lo maltrataban, ¿sí? Bien, sí se autorizaba castigarlo golpeándolo con la vara, pero no con castigo excesivo. Si el castigo era excesivo, ¿sí? El esclavo podía reclamar la libertad ante los jueces. ¿Bien? Entonces, el propietario de ese esclavo extranjero, pues iba a perder su impresión de que lo compró, por lo tanto, pues no quería una situación de este tipo de maltratarlo porque pues perdería dinero. Bien. Entonces, claro, no se debe maltratar a los esclavos, ¿sí? Estos esclavos se compraron, se pudieron haber vendido, se pudieron haber comprado, pero no se debían maltratar. Bien, bien. Veamos acá la sexta. Los esclavos podían volverse creyentes en Dios. Una de las cosas era que, sí, como los judíos eran bastante, bueno, y son bastante tienen bastantes rituales, sí, tienen sus ideas y les gusta estas ideas de rituales. Entonces, pues esos rituales eran practicados donde estaba, en las casas, donde estaba esta servidumbre, y esta servidumbre, pues también eran involucrados en esos rituales y que podían llegar a creer. Entonces, los esclavos podían volverse creyentes en Dios, ¿sí? Entonces, si creían, era considerado propiedad de un israelita y de ese amo, entonces podían ser circuncidados y ellos y su familia podían ser parte de la fe, así hayan sido extranjeros. Bien. Entonces, esto también era algo importante, ¿sí? Que podían creer en Dios. No eran liberados por el haber creído en Dios, cosa que sí lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? En Filemón. Bien. En el Antiguo seguían siendo esclavos hasta el año de reposo, bien, pero Em, pero en el Nuevo Testamento sí eran liberados. Los esclavos tenían algunos derechos y posición en el hogar, podrían participar de la herencia y podría dar autoridad sobre otros esclavos, a unos esclavos, tener esclavos a cargo, responsabilidades delegadas del amo, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver en Génesis 24:2 y en Proverbios 17:2. Y esto es importante porque había muchos que heredaban a sus esclavos también como muestra de agradecimiento por su buen servicio, ¿sí? Durante tiempo. Sobre todo a eh, estos esclavos o estos hijos también de esclavos. ¿Bien? Entonces, hay una estratificación de autoridad de los esclavos de más confianza, de más tiempo, los esclavos digamos, que han decidido ser permanentes en servidumbre, tenían entonces diferentes
opciones, la antigüedad también, la confianza, todo ello entraba en el juego. Los esclavos descansaban el día de reposo. Tanto los amos como los esclavos guardaban el día de reposo, inclusive si los esclavos no fuesen creyentes. El día de reposo se guardaba para los judíos y para los esclavos que ellos tuviesen, así no fuesen creyentes. Bien, sí, debían descansar ese día de reposo. Entonces aquí vemos algo. Dios está proveyendo también descanso para estos esclavos, ¿sí? Ese día descansaban, no trabajaban y comían. Comían la comida proporcionada por el amo, pero no trabajaban. Básicamente por el tipo de trabajo que tenían los esclavos, que era fuertemente físico. No me refiero a exceso de trabajo, pero sí era un trabajo físico. Pues era un buen momento para descansar en este día de reposo. Bien, bien. Entonces aquí tenemos estas. Vamos a pasar a la siguiente. Bien. La esclavitud en Israel entonces no era para siempre. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque ellos, pues, los israelitas podían salir en el año de reposo y los extranjeros también, ¿sí? Pero, pero no era una obligación, pero se les podía dar la opción. Si era un extranjero, ¿sí? Que aún no había creído en Dios, pero que había demostrado buen comportamiento, también a veces eran liberados. Así si hubiese una inversión hecha por el amo. Entonces veamos acá qué nos dice Juan 8:34 al 36. Jesús le respondió de cierto os digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Bien. Entonces, ¿qué está diciendo acá? El esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que había oportunidades de que estos esclavos eran liberados. Bien. Entonces, no era algo permanente, a menos que ellos voluntariamente quisiesen hacerlo. No era que todos los que quisiesen hacerlo voluntariamente, sí, ya el amo tenía que hacerlo, sino básicamente era gente que el amo apreciaba, que el amo se comprometía a sostenerlos y ellos a servir. Bien, bien. Entonces, esto es algo clave, no era para siempre, no era un título para siempre. Aquí también en 1 Corintios 7:21 que vemos. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. O sea, fue creyente siendo esclavo, tranquilo. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Bien? Entonces, acá nos está diciendo que estos creyentes que conocieron de Dios siendo esclavo, tenían que luchar por su libertad de acuerdo a las leyes que había en Israel. Si puedes hacerte libre, procúralo más. Bien. Entonces, nos muestra que la esclavitud no era algo, sí, permanente. Bien, bien. Entonces, veamos ahora acá esta frase o esta, digamos, cita. Esta cita es de John Locke, de su segundo tratado sobre gobierno civil, el párrafo 24 de su texto de 1695. ¿Sí? Yo creo que aquí ya todos saben que yo hice un libro sobre este libro y entonces pues saco la cita ahí de mi libro. Entonces dice el párrafo 24. El libro de John Locke, el segundo tratado sobre gobierno civil, fue escrito en párrafos numerados. Cada párrafo tiene un tema. Entonces aquí está en el capítulo 4 y está hablando acerca de la esclavitud. Y está definiendo lo que es esclavitud. Dice, la esclavitud es un estado de guerra continuo entre un conquistador y un cautivo.
Notemos que estamos ahora en 1695. Estamos pasando del Antiguo Testamento, ya vimos Cristo, que ya la esclavitud no era permanente, pero ahora, porque entonces tenemos esta definición ahora de esclavitud. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los cristianos practicaron la abolición de la esclavitud, pero los paganos no. La esclavitud siguió creciendo. Bien. Entonces ya hacia 1600, pues la esclavitud era algo normal, inclusive hecho por los cristianos. ¿Sí? Por eso tenemos a Inglaterra siendo el mayor comprador de esclavos en África. Bien. Entonces, por eso Locke la define, la esclavitud es un estado de guerra continuo entre un conquistador y un cautivo. Pero si ya establecen un convenio para acordar un poder limitado por una parte y una obediencia de la otra, ya no habría esclavitud, sino habría servidumbre. Y dice acá Locke, reconozco que entre los judíos, ¿sí? Aquí quiero esa coma doble, permítame, vamos a corregirlo. Aquí, ahora sí, voy a volverlo a poner, creo que ahí ya está. Sí. Ahora sí, reconozco que entre los judíos, como entre otras naciones, los hombres asimismo se vendían. Pero es evidente que lo hacían solo para el trabajo, para servidumbre, más no para esclavitud. La persona que se vendía no se hallaba bajo un poder despótico, arbitrario o absoluto. Hallaba bajo la ley de Israel, que le daba beneficios a ese esclavo. El dueño, el amo de ese esclavo no tenía el poder de matarle y estaba obligado a liberarlo en un plazo dado, ¿sí? Y a darle sus manutención de sus necesidades básicas. No podía también herirlo, mutilarlo, matarlo, ¿sí? Eso implicaba libertad. Bien. Entonces, aquí la esclavitud que tenemos, ¿sí? En los años 1000, ¿sí? Es la esclavitud, ¿sí? Del estado de guerra continuo entre un conquistador y un cautivo. Bien, la esclavitud que vivimos en la América española, por ejemplo. Bien, entonces veamos acá qué nos dice la Biblia respecto a lo que dice Locke. ¿Sí? El que secuestre a un hombre, ya sea que lo haya vendido o que se encuentra en su poder, será condenado a muerte. Porque esto es lo que es la esclavitud involuntaria. ¿Sí? El secuestro es un tipo de esclavitud involuntaria. Bien. Entonces, el secuestro tenía que ser castigado con pena de muerte. Bien, es uno de los delitos que tienen pena de muerte en la Biblia. Si un hombre es atrapado por secuestrar a cualquiera de sus compatriotas de los hijos de Israel o lo haya vendido, entonces morirá. Y así quitará el mal del medio de vosotros. Entonces el secuestro era prohibido y la paga era la muerte. Bien. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que la esclavitud involuntaria no es un principio bíblico cristiano. Bien. Sabemos lo que sucedió en la guerra de secesión en los Estados Unidos, la guerra civil estadounidense, entre los cristianos del norte y los cristianos del sur. Los cristianos del norte eh, apoyando la abolición de la esclavitud y los del sur a favor. Básicamente era una idea económica que los del sur podían producir con esclavos sin pagarles, mientras que los del norte, al haber abolido la esclavitud, pues tenían que pagarle a jornaleros, lo cual resultaba más costoso. Entonces, aquí había una diferenciación entre lo que pensaban los estados del norte y los estados del sur. Bien, voy a tratar de explicar ello un poquito. Voy a hacer el ejemplo con los bautistas. Los bautistas
vienen de los anabaptistas en Europa. Es una denominación protestante, ¿sí? Entonces básicamente enfatizaron, los anabaptistas enfatizan en el bautismo, ¿sí? Como una profesión de fe y en no bautizar infantes. Bien. Luego el anabaptismo se divide, ¿sí? En lo que es el anabaptismo y el bautismo. Los bautistas, entonces en Europa, van a Norteamérica. Y allí, entonces en el norte, en Michigan, Illinois, llegan allá los bautistas. ¿Bien? Y empiezan a hacer una obra misionera grandísima en planteación de iglesias hacia el sur de los Estados Unidos. Pero al sur había esclavitud. ¿Por qué? Porque quedaba sobre el Caribe y en el Caribe estaba el comercio de esclavos. Entonces, con esas dos formas de pensar, unos por abolir la esclavitud y los otros por dejarla, entonces se da la guerra civil de Estados Unidos para ello. Y entonces los bautistas se dividen, ¿sí? Entonces tenemos los bautistas europeos que se quedaron en Europa. La mayoría migraron porque fueron muy perseguidos por la Iglesia Católica que exigía el bautismo de infantes. Pero parte de esos bautistas son los que van eh, a, eh, a Norteamérica, la gran mayoría. Y en Norteamérica, debido a esta guerra, se dividen entre los bautistas del norte y los bautistas del sur. Bien. Entonces, cuando usted sepa alguna iglesia bautista, tiene que saber si es de los del norte o de los del sur. Obviamente, los han tenido otras más divisiones, pero básicamente la división grande está entre los del norte y los del sur. Bien. Y en el caso del sur, pues hubo la mayoría de población negra vivía y vive en el sur de los Estados Unidos. Bien. Y también eh, en el norte, pues vive más población blanca. Entonces, había estas dos visiones acerca de la esclavitud y lo podemos ver con los bautistas. Bien, ahora entonces vamos de nuevo a nuestra presentación. Bien, entonces veamos como cristianos cómo debemos empezar a entender nosotros la esclavitud. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir, ¿sí?, acerca de la esclavitud, ahí tenemos las citas, bien, y escribir la carta a Filemón sobre cómo los amos y esclavos debían comportarse, no es que Pablo estuviese apoyando la esclavitud involuntaria o el sistema esclavista romano opresor, ¿cierto? Enseñaba sobre las actitudes, acciones y materias del corazón de los cristianos que eran propietarios de esclavo o que se encontraban en esclavitud. Bien. Entonces, estas personas, ¿sí?, estos sirvientes, no hablando de esclavitud involuntaria, sino voluntaria, muchos llegaron a conocer a Cristo. Bien. Fueron perseguidos por el Estado y muchos cristianos que eran libres, que nunca habían sido esclavos, fueron esclavizados por Roma en las persecuciones. Bien. Entonces, aunque nosotros hagamos el principio correcto, no estemos esclavizando, ya hayamos abolido la esclavitud, si los paganos siguen practicando ese pecado, inclusive, además de estar en riesgo nosotros, pues vamos a pasar por sufrimiento de ese tipo. Recordemos la carta de Primera de Pedro, que nos habla acerca de la necesidad del sufrimiento en el creyente. Bien, bien, entonces ahí vemos ello. No es que Pablo esté diciendo debemos tener esclavos, pero habían unos que eran esclavos en esa época. Bien, bien. Ahora veamos, en Cristo, ¿cómo entendemos? ¿Sí?
Cuando ellos se volvían cristianos, estamos hablando acá ya después de Cristo, estos esclavos se volvían cristianos, ya se cesaba el vínculo de amo y esclavo, ¿sí? Y eran hermanos, miembros de la familia de Dios. Entonces veámoslo cómo lo trata aquí Pablo con Timoteo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Es decir, Pablo evangelizó a Onésimo en la cárcel, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Onésimo se escapó de Filemón, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? Onésimo se escapa de Filemón, comete un delito, lo meten a la misma cárcel donde estaba Pablo. Pablo lo evangeliza, ahora Onésimo tiene libertad, Pablo envía a Onésimo hacia donde Filemón como hermano en Cristo. Y le dice, pues, que ya no es esclavo, sino que son hermanos. Y eso, pues, también lo enfatiza en Colosenses 3:11, donde dice, ya no hay ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Tenemos que entender cómo la iglesia es la primera institución en la historia donde el rico se reunió con el pobre al mismo tiempo, donde el amo y el esclavo se reunieron al mismo tiempo, ya dejando de ser amos y de ser esclavos. Bien, ya donde el griego, el judío, ya no había una idea nacional, sino que éramos hermanos en Cristo. Bien, ¿por qué? Porque la iglesia es local y la iglesia son los creyentes de ese lugar, independientemente si son extranjeros, si son judíos, vienen de ascendencia judía, ascendencia griega. La cosa es que son cristianos. Bien, entonces aquí en este caso vemos cómo, nuevamente, voy a compartir, vemos cómo eh, ya esta idea esclavista entre los cristianos ya no funciona. La ley del Antiguo Testamento fue transitoria para el tiempo de los cristianos donde ya no hay esclavitud. Ya ni siquiera tenemos ley para ello, ¿sí? Como si la tuvieron los del Antiguo Testamento. Bien, pasemos a la siguiente. En el Antiguo Testamento la esclavitud estaba regulada como un bienestar. Eso es lo que vemos. Pero el Nuevo Testamento habla más sobre el carácter del cristiano en el contexto de la esclavitud y de su abolición, ya sea como amo o ya sea como esclavo. Dios le dice a quienes están esclavizados, busquen la libertad. Lo vemos en Lucas y lo vemos en Gálatas. ¿Sí? Los que estamos libres en Cristo debemos estar preparados para caminar en libertad. Bien. Debido a todas estas leyes que había en la ley mosaica, pues nunca la esclavitud fue algo tan grande en Israel. Sí hubo esclavos, pero no fue algo tan grande como lo que sucedió en Egipto, en Grecia, en Roma, en Asiria y en otras naciones. Había esclavitud, pero los israelitas tenían leyes que limitaban el poder de los amos en beneficio de los esclavos y siervos. Bien, eso es lo que vemos en la palabra de la esclavitud desde el punto de vista de cristianos. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, acá lo vemos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos soy, ay, ahora sí se me salió. Todos sois uno en Cristo
Jesús. Bien, voy a volver a pasar aquí. Ahora sí. Ya no es, aquí ahora sí está. Ay, no, ya me pasé. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es la iglesia, ¿sí? Somos unos. Entonces, ya, ¿qué hace Filemón? Pues trata a Onésimo ya no como un esclavo, sino como un hermano. También aquí nos dicen Colosenses 3, eh, nos dice que no hay, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ya que leímos anteriormente. Cristo es el todo y en todos. Entonces, desde el punto de vista cristiano, ¿sí? No hay esclavitud ni debe haber entre nosotros. ¿Bien? Porque los que hemos sido liberados del pecado, ¿cómo viviremos aún en esclavitud? Nos dice eso Romanos 6, ¿cierto? Entonces nosotros éramos esclavos del pecado, pero el Señor nos libertó y nos dio libertad de el pecado. Los paganos, los no creyentes, pues siguen siendo esclavos del pecado, pero entre los cristianos. Y la idea de cosmovisión bíblica cristiana de la esclavitud es que pues no debe haber esclavitud de ningún tipo. Puede haber servidumbre, pero no esclavitud. Bien, bien. Entonces esa es la idea. Hasta aquí, digamos, las leyes. Voy a cubrir aquí porque creo que quedó un pasito, ahora sí ya quedó mejor. Estas son las leyes que tenemos de ello. Bien, bien, entonces vamos a ahora a pasar al tiempo de preguntas, comentarios que tengamos acerca de estas leyes. Y voy a empezar por el chat. Ahí veo. Hay una de John, Oscar. Ah, ok, ok. ¿Ha Entonces veamos. existido un momento de servidumbre entre los palestinos e Israel en algún punto de la historia? Sí, buena pregunta, John. Los palestinos vienen de los filisteos y los filisteos vienen de Amalek, ¿sí? De los amalecitas. Y la Biblia habla de que la guerra con el Amalek y sus descendencia será para siempre, ¿sí? Entonces, vemos en la Biblia cómo los israelitas conquistan a Filistea, ¿sí? Ciudades, y dentro de eso, entonces, eran extranjeros, podían esclavizar y esclavizaron a algunos. Pero también vemos cómo los filisteos, ¿sí? También conquistan a en las ciudades de Israel y también cómo los esclavizan. Entonces, ha sido un continuo, ¿sí? Uno tras otro, ¿sí? Una idea tras otra. Eh, ¿Por qué? Porque pues era la victoria en la guerra y esa era la forma de esclavizar que había, que existía. Entonces sí ha existido de un lado y para el otro. De Cristo para acá, recordemos que ellos pierden su territorio, ¿sí? Los israelitas pierden el territorio después de la caída del segundo templo y de ahí para acá, pues ellos no tenían territorio. Entonces, quiénes se quedan en ese territorio? Pues los palestinos. Bien. Pero Palestina es invadida por los musulmanes, es recuperada por por los católicos, luego por los ingleses, bien, y era territorio inglés, y los ingleses deciden dar una parte de ese territorio a Israel en 1948. Bien, entonces ahí empieza Israel nuevamente a ser Estado, ¿sí? El Estado de Israel, pero con sus vecinos palestinos que allí ya eran árabes, ¿sí? Palestina, ¿sí? Como tal, hoy se identifica como árabe, pero no eran antes árabes, eran paganos, ¿sí? Se vuelven árabes con las, la, con la época de la expansión de el Islam y allí ellos reciben el Islam, estos palestinos, ¿no? Bien.
Entonces sí ha habido. Ahora, hoy ya no hay esa esclavitud por guerra, porque ya estamos, digamos, después de Cristo y ya por guerra no hay esa esclavitud, pero sí la hubo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hay hoy? Bien, pues que Israel no tenía territorio, de 48 en adelante tiene territorio, tiene a unos vecinos, se hacen unos acuerdos, Israel, viene la guerra de los 6 días, bueno, vienen las guerras, Israel se defiende, luego Israel también rompe algunos acuerdos, bien, y eso es lo que ha pasado. Y de ahí para allá, pues siguen teniendo esta guerra uno a otro. ¿Qué estamos viendo hoy respecto a eso? Palestina tiene dos partes. La Franja de Gaza, que era territorio israelí, que se lo dio Israel a los palestinos. No fue territorio, ¿sí? Como tal, eh, dado en acuerdo, solo la fronterita, ¿sí? Pero luego Israel le regala ese territorio a los palestinos. Pero la parte grande de Palestina es Cisjordania. Bien, por eso Belén es Palestina, no es Israel. Bien, entonces Cisjordania, vemos que ahí no hay problemas, no hay guerra en Cisjordania y son palestinos también. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? Que después de Yasser Arafat, que era un terrorista corrupto y pedófilo y en el homosexualismo, entonces la nación palestina, ellos se empiezan a tratar de tener un gobierno de cohesión, de unidad, pero el pensamiento es muy diferente de los de Gaza a los de Cisjordania. Los de Gaza están en la costa, los de Cisjordania están en el interior. Bien, entonces su pensamiento es muy diferente, empiezan a tener dos corrientes políticas, ¿sí? Y Gaza decide elegir a Hamas como partido político. Hamas empieza a gobernar y hace un golpe de Estado y hace la dictadura que tenemos hoy en la Franja de Gaza. Bien, mientras que Cisjordania no elige a Hamas, ¿sí? Y por eso pues no están allí en guerra en esa parte, ¿no? Pero sí está hoy pues toda esta pelea entre Irán y Líbano y todas estas ideas subversivas en estos países para atacar a Israel por financiado por los musulmanes, ¿bien? Especialmente por Irán. Bien, ¿qué papel juega el Imperio Turco Otomano allí? Bien, los otomanos, el Imperio Turco, conquista al Imperio Bizantino. Bien, recordemos que Roma se divide en dos. Era un solo imperio y se divide en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Bien. Nosotros, al estar al occidente, pues estamos más familiarizados con la historia del Imperio Romano de Occidente. Bien, bien. Pero el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizantino, bien, luego es vencido por el Imperio Otomano, los turcos. Y los turcos, sí, son musulmanes, sí, bien. Inicialmente, sí, ellos eran paganos, pero esta idea de esta conquista turca hace crecer allí la idea del Islam y ellos, aunque no fueron directos apoyadores de Palestina en pro del Islam, sí lo que hicieron es hacer una barrera, ¿sí? Diplomática para que ya estos territorios estuviesen aislados. Recordemos que no había Estado de Israel todavía, ¿sí? Y prácticamente Palestina tuviese como la posesión de la tierra, aunque después a estos otomanos los ingleses les quitan ese territorio, ¿sí? Pero ya había una posesión de esa tierra como de los palestinos, ¿sí? Porque no había Estado de Israel allí. Bien, entonces ellos básicamente son como un taponcito que hace que Palestina o los palestinos, ¿sí? Puedan verse como una nación en todo ese territorio. Notemos que ellos no tenían todo el territorio, nunca lo tuvieron históricamente, solo la parte del sur, ¿sí? Bien, lo podemos ver en todos los mapas. Bien, bien. Pero ahora pues querían todo ese territorio y los otomanos colaboraron para ello. Bien, bien.
Patricia nos pregunta acerca de Agar. Bien, Agar era esclava de Abraham. Note que no era concubina, sino era esclava. Es más, no era esclava de Abraham, era esclava de Sara, ¿cierto? ¿Qué era? Era una esclava, ¿sí? Que era extranjera, había sido comprada, ¿bien? Y le servía a Sara en sus labores domésticas, ¿bien? Eh, y esto pues no lo dice la Biblia, pero se presume, ¿sí? Que fue una esclava, ¿sí? Comprada a mercaderes en el desierto, ¿sí? O sea, no fue que ella llegó a donde estaba Abraham, sino que en alguno de los viajes que ellos hicieron, ¿sí? Sara necesitaba ayuda y Abraham entonces compró esa esclava a Sara, ¿sí? Para Sara. También se cree que venía de la región de Aram. Bien, bien, entonces allí Sara no cree la promesa de Dios, bien, y entonces le dice que pues ella ya no va a concebir y que entonces su esclava Agar es joven, entonces que a través de ella podía hacer esa promesa de tener el hijo. Abraham, sí, también no cree en la promesa de Dios y por eso toma a Sara, ¿no? Y tienen a Ismael. Bien, yo diría que Abraham no es que no creyó igual que Sara, pero sí dudó y le pareció una buena opción lo que dijo Sara, ¿sí? Y también pues obedeció la voz de su mujer, ¿sí? Bien, pero debido a que obedeció la voz de su mujer, ¿sí? Pues Dios va a dar consecuencias a ellos. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Sí? Pues toda esta lucha del Islam contra el judaísmo, ¿bien? Que es Ismael contra Isaac. Pero, ¿cuál sería la providencia allí? La providencia está en que nace Ismael, Agar es echada por Sara, ¿sí? Y Sara se va a morir el niño, a que muera Ismael, es socorrida y va hacia Arabia, ¿no? Bien, en la Meca está el altar que hizo Abraham buscando a Ismael, ¿no? A su hijo Ismael, que hoy es el lugar de peregrinación del Islam. Bien, ese cubo negro que tiene que dar la vuelta una vez en la vida, ese es el altar que hizo Abraham buscando a Ismael. Entonces, ahí hay una providencia y es que los musulmanes son nuestros primos, ¿sí? Descarriados, ¿cierto? Pero ellos en la historia, ¿sí? Pueden ver que la promesa era que Dios cumplió esa promesa por el lado de Isaac. Bien. Y Abraham no encuentra a Ismael. Bien, Dios no le da a Ismael nuevamente. Por eso es que Abraham retiene a Isaac. ¿Sí? Y por eso es que Isaac ya tenía 40 años y no se había casado. ¿Mm? Bien. ¿Por qué? Porque no quería perder a su otro hijo. Pero Dios, ¿por qué no le muestra o por qué no le hace que se encuentre con Ismael? Bien. ¿Por qué? Porque él quería enfatizar que la promesa era por el lado de Isaac. Entonces, básicamente acá vemos la providencia y es, aunque los musulmanes, ¿sí? Crean lo que creen, ¿sí? Porque el Islam vino de los católicos, ¿sí? Entonces, si ellos examinan su historia, pueden saber quién es Dios, ¿sí? Y pueden saber la promesa, ¿sí? Ni siquiera necesitan un acercamiento religioso. Un musulmán que cree en Alá, si examina qué pasó antes, que crea en Alá, que fue revelado por el profeta Mahoma, si examina qué pasó antes de Mahoma, ¿sí? Él va a saber, ¿sí? Que Alá no es Dios. Entonces, cuando en los países musulmanes, ¿sí? Se habla en historia acerca de Abraham, se hace un salto de Abraham, Ismael, y de ahí a Mahoma. No se habla de Cristo, no se habla del pueblo judío, ¿sí? Se habla algo de Moisés. ¿Por qué?
porque Egipto, que no era un país musulmán, ¿sí? En la expansión musulmana del Islam se volvió musulmán y pues básicamente es una parte muy importante de su historia. Entonces sí, ellos pues han escuchado algo acerca de Moisés también. Pero en sí, un musulmán que vea la historia va a saber que la promesa es por el lado de Isaac. Bien, bien. Eh, También entonces aquí vemos las esclavas. En este caso las esclavas eran de servicio de Lea y de Raquel, eran por servicio. Inclusive vemos que ellas quisieron llevarse sus esclavas. ¿Y eso qué quiere decir? Que eran de servidumbre. Bien, eran extranjeras, ¿sí? Pero como vimos en la ley, habían adquirido una confianza de sus amos y pues se consideran parte de ellos, ¿no? Es lo que vemos. Entonces también ahí vemos cómo, cómo esa promesa de Jacob de ser Israel, de ser luz a las naciones, también está disponible para los extranjeros que quieran creer en Dios. Bien, es lo que podemos ver desde el primer momento. Sí, porque ellas van con ellas, o sea, esas esclavas vienen después de que Jacob sale de la tierra de Labán y ellas ven la promesa, o sea, ven el cumplimiento de la promesa, ¿sí? Con Jacob. Bien, bien. En el Nuevo Testamento la esclavitud también se refiere a la esclavitud al pecado, sí. Por lo menos en los versículos de los evangelios, sí, correcto, ¿no? Y también en las cartas, la esclavitud al pecado, sí. Habla de que pues podemos ser esclavos del pecado, pero que ya no lo somos. Cristo nos ha libertado de el pecado. Especialmente Romanos habla sobre ello. Pero eh, tenemos que diferenciar aquí en el Nuevo Testamento los versículos que habla de la esclavitud espiritual al pecado y de lo que es la esclavitud social. Lo que estamos hablando aquí es la esclavitud social, no estamos hablando de la esclavitud del pecado, pero sí usa esa palabra. ¿Por qué usa esa palabra? Y es interesante porque en griego es la palabra para esclavitud, ¿sí? Y básicamente la doctrina fue que ya éramos libres del pecado, antes éramos esclavos del pecado y ahora somos libres. Pero si volvemos a pecar, ¿sí? En lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Pues estamos siendo esclavos del pecado. Ellos tenían muy claro lo que era la esclavitud y lo que es ser libres, sobre todo esclavos que creyeron. Bien, los esclavos que creyeron habían sido esclavos, ahora son libres, tenían claro entonces ellos, y los únicos que consideraban a los esclavos como hermanos y ya libres y los liberaban eran los mismos cristianos. Entonces era algo muy importante que había sucedido socialmente, que era muy fácil usar esa figura para el entendimiento de la esclavitud al pecado. Pero sí, la mayoría en el Nuevo Testamento nos habla de esclavitud al pecado o la idea teológica doctrinal. Bien, muy bien. Entonces, muchas gracias. Eh, Ahí vemos algo importante y es que en Cristo, en el Nuevo Testamento, pues ya no hay esa figura, ya no hay esclavitud. Después, por los romanos y por los mismos cristianos, por los ingleses, empieza a haber de nuevo esclavitud y ahí es cuando William Wilberforce, sí, pues hace toda su lucha para la abolición de la esclavitud y también la guerra de los Estados Unidos para ello. Pero quien fue la primera persona que, la primera abolicionista en la historia, después de que el Imperio Romano vuelve a poner la esclavitud después de Cristo, fue Isabel la Católica. ¿Bien? Isabel la Católica a través de las capitulaciones. Ella hizo dos capitulaciones, las capitulaciones para Cristóbal Colón y las capitulaciones para los indígenas. A través de las capitulaciones para los indígenas, entonces ella fue la primera abolicionista. Dijo, no se esclavizarán a los indígenas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son salvajes, no saben de Dios. Tenemos que enseñarles de Dios y por eso es que nos esclavizaron a los indígenas. Sí hubo problemas, sí hubo vejámenes, pero fue lo poco, ¿sí? Los que se esclavizaron fueron los negros y también los japoneses, ¿sí?
Eso fue lo que esclavizaron en el Perú a los japoneses, ¿sí? Los españoles. Bien. Esa fue la esclavitud que hubo. Pero aunque sí hubo algo de indígenas, ¿por qué? Pero no hubo una esclavitud hacia los indígenas, sino de los indígenas hacia los españoles. Los caciques vendían las mujeres, ¿sí? Las cambiaban por mercancía y esas mujeres vendidas pues eran esclavas, ¿bien? Y también hombres, ¿sí? Cosa que estaba prohibida, ¿cierto? Pero sí pasaba. Pero no fue que esclavizaron a los indígenas. No, es más, eh, el, lo que es Nariño y Cauca, ¿sí? Que es donde más indígenas hay, como vemos en la historia, siempre estuvieron a favor de los españoles, ¿sí? Por eso es que allá fue donde mataron a Sucre. Y en las guerras de independencia lucharon con el ejército realista y no con el ejército independentista. Bien. ¿Por qué? Porque a la larga los españoles no los esclavizaron y segundo, ellos tenían muchos negocios con los españoles, muchísimos, ¿sí? Entonces, como, como no eran esclavos, ¿sí? Eran ciudadanos muchas veces tratados de segunda, pero tenían agricultura, ¿sí? Que podían comercializar. Bien. Entonces, eso fue, digamos, algo importante que sucedió acá. Los que sí se esclavizaron fueron los negros, sí, sobre todo en el Caribe, ¿no? Los negros llegaron hasta el norte de Bolivia y de ahí para allá no bajaron. No hubo casi negros en Argentina ni en Chile eh, como tal, ni al norte tampoco, ¿sí? O sea, los negros, lo que fue Panamá. Sí, y de ahí para allá, hacia México, no hubo tanta esclavitud, ¿sí? Realmente la esclavitud fuerte fue en el Caribe, las costas de Centroamérica hacia el Caribe, pero no las del Pacífico, y pues los tres principales centros de esclavisto fueron pues la Española, Jamaica y Cartagena. Bien. Entonces, eso fue como la idea. Entonces, sí hubo esa esclavitud, pero fue más hacia el Caribe. Por eso la mayoría de población negra en América está alrededor del Caribe, ¿sí? Está en el sur de los Estados Unidos, en la costa este de Centroamérica, en la costa norte de Sudamérica y repartido allí. En Venezuela casi no hubo tampoco. En Colombia sí más. El 10% de la población de Colombia es población negra, bien, que descienden de los esclavos, bien. Y Ecuador también hubo algo en Ecuador. En Perú no tanto, ¿sí? Y algo en Bolivia, pero no mucho, porque el oro que había allá estaba en la sierra y los negros eran muy altos y muy patones para sacar el oro en los socavones de la sierra, de las montañas. Necesitaban gente de pie pequeño y que sean bajitos, no tan altos, ¿sí? Entonces, por eso esclavizaron a los japoneses. Y ahí sí los españoles bueno, digamos, no fallaron la capitulación porque, ¿sí? Pero sí los españoles fueron y trajeron esos japoneses. ¿Sí? No fue como los otros negros que fueron los franceses y los ingleses y los portugueses. No, los españoles tenían una ley, ¿sí? Que ellos no podían comprar gente. Pero la ley, ¿sí? Ellos van y buscan a esos japoneses, hacen una figura ya de que los comprar, de que en alta mar y no sé qué, pero no fue así. Bien, ahí sí rompen esa ley. Y traen a los japoneses allá al Perú. Y por eso, pues, vemos esa tradición japonesa en Perú también, ¿no? En la comida y ese tipo de cosas. Bien, muy bien. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Vamos a ver un poquito más de historia de la esclavitud. Vamos a hablar un poquito de Fray Bartolomé de las Casas, cómo protege a los indígenas y a los negros, qué sucede en el Caribe, qué sucede en Cartagena y cómo se forma la idea esclavista que tenemos en Latinoamérica, que se formó acá en Colombia. Bien, aunque aquí no hubo tanta esclavitud como en Jamaica
como en la española, como en Cuba, ¿sí? Em, la idea esclavista se formó acá, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Entonces, bien, nos vemos la próxima Buenas semana. noches a todos. Gracias, Oscar. Muchas Hasta bendiciones. dentro de 8 días. Más tarde ya les sube el video. Gracias, buenas noches. Gracias.